Por supuesto, como no, de corte alrededor de actividades extractivas por las Bambas, el paro de cocaleros en Puno, 7 nuevos conflictos sociales se registran durante septiembre, bloqueos de carreteras en varias regiones del país. La Defensoría le ha pedido al gobierno que le preste atención a esta situación. Vamos a conversar con José Chávez, especialista en conflictos mineros, precisamente economista, ex viceministro de Gestión Ambiental, a quien le damos la bienvenida en nuestros estudios. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, más bien gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Cuál es la dinámica de los conflictos ahora mismo? ¿Era de esperar que se incrementen como lo estamos viendo? Quizás un factor que explica también el incremento en estas semanas tiene que ver con las expectativas que genera toda nueva administración. Duda cabe, claro. Ha ocurrido en anteriores inicios de gobierno. Yo diría en la gran mayoría de casos estamos hablando de conflictos que vienen de larga data, conflictos embalsados, conflictos que el Estado peruano no ha tenido la capacidad, digamos, de canalizarlos por vías institucionales y encontrar soluciones duraderas, ¿no? En el mapa de conflictos yo diría hay como 4 ingredientes. Tenemos el conflicto, efectivamente, de los cocaleros, que tengo entendido además es en una zona donde hace algunos años hubo un conflicto muy violento y que se canalizó por un mecanismo de diálogo que fue interrumpido por la pandemia y que lamentablemente no fue retomado. Eso explica un poco el escenario actual, que espero pueda ser recanalizado por vías de diálogo. Tenemos el conflicto de la Amazonía, de las 4 cuencas, que es un conflicto histórico, lamentablemente histórico, por los derrames del oleoducto, del antiguo oleoducto que tiene 40 años y que es una coladera y que sin duda tiene un impacto muy importante en la población. Tenemos también conflictos y expectativas en torno a mineros ilegales en varias zonas del país y, por supuesto, el conflicto alrededor de la minería, sobre todo en esta zona del corredor minero, que tiene una particularidad muy significativa, porque estamos hablando de una carretera que más o menos abarca 500 kilómetros, 400 y pico de kilómetros, y por lo tanto estamos hablando de más o menos 200 comunidades campesinas en 3 provincias distintas, 5 provincias más o menos aproximadamente entre Cusco y Apurímac, y con agendas muy fragmentadas y con muchos incumplimientos de parte del Estado. Agendas muy fragmentadas, quedemos un ratito ahí. ¿Por qué? Porque lo que ha saltado un poco a la prensa más bien son esta demanda, ¿no?, por algunas comunidades por ser partícipes, incluso por ser contratistas, ¿no?, de la mina cuando están a cierta distancia, etcétera. Ahí hay todo un debate además sobre el uso inadecuado del canon, si esto se debería cambiar, etcétera. ¿Qué otras demandas hay dentro de esta ruta, por decirla? ¿Hay algunas más de corte antiminero como tal? No, yo creo que ese es un tema bien interesante porque yo creo que ahí hay una oportunidad. Aquí no estamos hablando de un conflicto donde las poblaciones están diciendo no quiero minería, quiero que la minería se vaya. No es ese tipo de conflicto, no es Tía María, no es Conga, no es Tambo Grande. Este es más bien un conflicto de convivencia, es un conflicto de coexistencia. Es un conflicto que además tiene a la base quizás sobre expectativas que se generaron al inicio de esta actividad minera importante. Estamos hablando de la inversión minera más significativa que ha habido en la historia del país. Solamente las Bambas fueron $10.000 millones de inversión. Y claro, y al inicio se crearon muchas expectativas de empleo, de beneficios económicos. Las Bambas empezó a producir en el 2016 y recién va a comenzar a pagar impuesto a la renta y por lo tanto canon minero. Entonces, no ha habido tampoco el empleo que se esperaba. Hubo mucho empleo en la fase de construcción, pero cuando la mina entra a fase de operación, ya el empleo se reduce, además hay una demanda de empleo calificado. Y lo que ha pasado en estas semanas es bien ilustrativo, porque hemos visto el estallido en Chumbivilcas, que está a 200 kilómetros de la mina de las Bambas. Hemos visto el estallido en Espinar, que finalmente rápidamente se ha podido canalizar. Y ahora tenemos el estallido en la zona de influencia directa de Cotabambas, es decir, de la mina de las Bambas, en la provincia de Cotabambas, ¿no? Y las demandas son diversas. En algunos casos están pidiendo ser proveedores de servicios, en algunos otros casos están reclamando por acuerdos que han sido incumplidos en diversas mesas de diálogo. También hay un reclamo sobre el famoso canon que nunca ha llegado y que esperemos que comience a llegar dentro de poco. Entonces, entre expectativas, demandas específicas, eso explica esta agenda fragmentada porque, repito, estamos hablando, esa es una particularidad de esta zona. Normalmente uno dice, bueno, el proyecto minero y su zona de influencia. Acá estamos hablando de varios proyectos mineros en 500 kilómetros de carretera,
donde además se cambió el mineroducto por carretera, cambio justificado porque se cambió el operador en su momento, pero donde sin duda hay muchos temas pendientes que tienen que ser resueltos. Ahora, el problema aquí también hay un problema de diseño. Ya hace varios años los sucesivos gobiernos han tratado de encontrar un foro, ¿no?, precisamente de canalización de estos conflictos. Este viceministerio de Gobernanza, una unidad de conflictos sociales que se transformó en este viceministerio de Gobernanza. Hemos visto a gente muy especializada al frente en los últimos años. Está el señor Molina, estaba la señora Bustamante, también estuvo, ¿no?, en todas estas negociaciones. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Cómo el gobierno está abordando la gestión de los conflictos? A ver, en primer lugar yo diría, creo que hubo un sobredimensionamiento, me da la impresión del anterior presidente del Consejo de Ministros, que por el hecho de ser de la zona, él es de Chumbivilcas, claro, iba a solucionar rápida y fácilmente el conflicto. Lo cual no ocurrió, lamentablemente por él, lamentablemente por el país. Yo tengo muchas expectativas en la gestión del actual presidente del Consejo de Ministros, de la doctora Mirta Vázquez, porque en primer lugar es un tema que lo conoce muy bien, ella ha asesorado, no solamente en su región, en Cajamarca, conoce muy bien el corredor minero, ha sido además abogada de dirigentes criminalizados de la señora zona de Acuña, Cotabambas, claro, ¿no?, de Máxima Acuña, pero también de dirigentes de la zona de influencia de las Bambas. Y yo creo que, con esa experiencia va a haber mucha más voluntad para canalizar el conflicto por vías institucionales, pacíficas y de diálogo. El gran problema, Enrique, es que hay la expectativa. Además, este es otro dato importante, es una zona del país que en la segunda vuelta electoral votó por encima del 90% por el profesor Castillo. Claro, entonces hay demanda y hay expectativa. Entonces hay una expectativa de que este gobierno, que lo sienten como suyo, va a solucionar el conflicto, y yo creo que además va a solucionar el conflicto, esa es la expectativa, de manera rápida. Y yo creo que hay que sincerar, es un conflicto complejo, es un conflicto que va a demandar tiempo, hay que identificar claramente cuáles son las agendas legítimas que tienen que ser atendidas, y creo que el reto del gobierno, repito, tengo mucha expectativa de lo que pueda hacer el actual presidente del Consejo de Ministros, es lograr con mucha voluntad política recuperar la confianza perdida que en estas zonas del país se ve con mucha claridad frente al Estado. Muy importante. Usted mencionaba el tema minería ilegal. Hace un par de días, hace algunos días salió un reporte sobre criminalidad en América Latina, y ponía en el caso del Perú, es un rápido repaso por cada país, y ponía en el caso del Perú a la minería ilegal como, la gran generadora, o la minería, vinculada al delito, ¿no? Que incluso ha superado al narcotráfico en términos de producción de divisas. Y claro, uno se imagina si durante la pandemia esto incluso puede haber empeorado. Cuando nos habla también de la conflictividad asociada, hay minería informal, hay minería ilegal, sabemos que hay diferencias, pero al mismo tiempo estos procesos de formalización se han demorado tremendamente, ¿no? A ver, hay datos que son sumamente preocupantes. En primer lugar, en tiempos de pandemia, en el último año y medio, ha habido el asesinato de aproximadamente 7 defensores ambientales, principalmente indígenas, amazónicos, y muchos de esos asesinatos han estado vinculados a actividades ilegales, tal ilegal, pero también minería ilegal, ¿no? Lamentablemente figuramos en el ranking de los países donde se produce el mayor número de asesinatos ambientales en América Latina, después de Colombia, si mal no recuerdo. Y el otro dato, por supuesto el dato de los asesinatos es sumamente preocupante, el otro dato que también nos debería preocupar es que el año pasado se ha batido el récord de hectáreas deforestadas en el país, 203.000 hectáreas, cuando el promedio en los últimos años, que también era lamentable, hablaba de 150.000, 160.000 hectáreas. Estamos perdiendo esa batalla, producto también de la presión de actividades ilegales, narcotráfico, tal ilegal, y por supuesto también minería ilegal. Y yo creo que ese es un tema, porque ahí son los pueblos indígenas, los aguajún, los huampís en el norte, y por supuesto también en otras zonas de la selva peruana, de la Amazonía peruana, que están resistiendo y defendiendo esos bosques primarios que son fundamentales para luchar frente al cambio climático, están defendiendo esos bosques
y lamentablemente sin apoyo del Estado. Entonces, creo que ese es un estamos tema a la vuelta de fundamental. la COP26, donde es una vergüenza en realidad que el Perú tenga que llevar ese récord, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, el tema cocalero también preocupa mucho porque en las últimas semanas pues ha habido ciertas controversias con la designación del nuevo Ministerio del Interior, la renuncia, ¿no?, de quien estaba al frente de Vida. Sabemos que la política de erradicación puede no haber sido exitosa, evidentemente, pero de todas maneras este tipo de ambivalencias, por decirlo menos, desatan más las expectativas, ¿no? Y es evidente que un altísimo porcentaje de la coca ilegal pues va al narcotráfico, ¿no? Bueno, las cifras yo creo que son claras, son contundentes, y sin duda alguna, y ese también es otro tema preocupante, ¿no? Ahora, bueno, entonces Mirta Vázquez en realidad lo que tiene es un mapa de conflictos diverso y complejo al frente. Mirta Vázquez tiene un mapa bastante difícil, insisto, yo confío mucho en su capacidad. Hoy día la presidenta del Consejo de Ministros ha estado reunida con la plataforma de poblaciones afectadas por metales pesados, que también es otro problema que el Perú arrastra y que está buscando ser solucionado. Y yo creo que en las próximas semanas va a tener una agenda muy ¿Incluye el mercurio recargada. en este caso, no? Incluido mercurio, pero también plomo, cadmio, arsénico, poblaciones que históricamente durante décadas han estado siendo afectadas, y sobre todo niños y mujeres en poblaciones como Cerro de Pasco, Claro. La Oroya, en Espinar, en Cusco, y por supuesto las poblaciones amazónicas. Para terminar, anoche estábamos conversando con el ministro de Economía, con Pedro Franque, y él nos detalló un poco el abordaje que iban a tener con el tema de tributación minera. Por supuesto, desde el lado de la minería lo que se dice es, oiga, más bien hay que aprovechar este ciclo de precios altos, el impuesto especial que se negoció durante el gobierno de Humala, claro, los precios se cayeron después, entonces ahora recién es donde se va a ver, ¿no?, el tema, y según ellos no hay tanto margen. Según Franque sí, pero no sabemos muy bien cuánto y cómo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en primer lugar, el Perú es uno de los países con más baja presión tributaria en América Latina. El promedio es 22%, el Perú tiene 14%, más o menos hace 3 décadas damos vuelta alrededor de ese porcentaje. Un país, lo dicen los expertos a nivel internacional, un país que tiene una presión tributaria por debajo de los 15 puntos porcentuales tiene un Estado colapsado. Y creo que el Perú lo ha visto en medio de la pandemia. Entonces creo que el objetivo de impulsar una reforma tributaria me parece que es fundamental. Tenemos que recuperar presión tributaria. El ministro Franque ha dicho dos cosas que son muy importantes. La reforma tributaria se va a hacer cuidando la competitividad del país y por supuesto sectores productivos como el de la minería, y además se está teniendo el apoyo técnico de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Entonces se va a hacer muy riguroso, muy serio. Y bueno, hay una discusión sobre cuál es la presión tributaria para la minería en el Perú, cuál es la carga tributaria. Las empresas mineras dicen que es el 50%, ellos han hecho un estudio hecho por el Instituto Peruano de Economía, ha pedido la Sociedad Nacional de Minería y llegan a estas cifras, pero hay otras cifras que están muy por debajo. No hay ninguna empresa en el mundo que pueda decir que hay margen para que le suban la presión tributaria, eso hay que entenderlo, es normal, pero yo creo que es totalmente legítimo que en un contexto como el actual, con sobreganancias y con precios por las nubes altísimos, batiendo todos los récords históricos, el Perú aspire a una captura mayor de la renta minera, que es un recurso que le pertenece a todos los peruanos y que por supuesto las empresas lo ponen en valor, pero además la reforma tributaria no solamente es minería, ¿no? Entonces, una reforma tributaria apunta a aumentar los ingresos de manera permanente. Y hoy en día los ingresos tributarios están aumentando por el factor precios de los minerales. Pero eso se acaba, como lo vivimos hace algunos años. Entonces, yo sí creo que es una política clave, fundamental, para precisamente cubrir los gastos en salud, en educación, en infraestructura, todo lo que hemos visto que se quedó desnudada con la pandemia, ¿no? Es evidente. Y volvemos al principio de la conversación, las demandas, efectivamente. Pero además, Enrique, yo quiero ser totalmente franco y transparente en este tema, porque a veces los entrevistados no dicen qué están haciendo. Bueno, en este tema yo estoy apoyando, no formo parte del equipo del MES, pero estoy apoyando de manera puntual en el diseño de la reforma tributaria y colaborando con el ministro Pedro Franque. Súper interesante. Disclosure, pero además interesante porque sabe lo que está hablando, como siempre. Gracias, José Chávez, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Walter Borja, jefe de la ONP, pensiones. Se van a